Solicito a la primera secretaria verifique el quórum de manera económica e informe a esta presidencia. Le informo, diputado presidente, que hay quórum legal para sesionar. Gracias, secretaria. Se reanuda la sesión. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversos ordenamientos legales en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, autor de la misma. Con su permiso, diputado. Adelante. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esa mesa directiva se autorice al suscrito a dar lectura de una síntesis. Adelante, diputado. Gracias. El que suscribe, diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1 y 98, fracción 2 de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversos ordenamientos legales en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, al tenor de la siguiente exposición. En el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril del 2020 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta reforma se da bajo el contexto de incorporar en estos 8 ordenamientos un concepto amplio y general respecto de la violencia política, con el objetivo que al establecerse en leyes de carácter general tenga aplicación y vigencia en todas las entidades federativas y que éstas a su vez de las legislaturas locales puedan llevar a cabo el proceso de adecuación y homologación bajo esos mismos criterios. Es pertinente precisar que en los artículos transitorios de dicha reforma no se estableció ninguna disposición ni plazo para que las legislaturas locales adecuaran sus ordenamientos jurídicos estatales. Sin embargo, de su contenido y por tratarse de leyes generales de alcance nacional, es evidente que la armonización impactaría diferentes cuerpos normativos estatales. Del estudio del citado decreto y del análisis al proceso legislativo desarrollado en el Congreso de la Unión, que dio origen a esta reforma de carácter integral, se infiere que tiene como propósito regular lo concerniente a la violencia política, tópico que ya había sido legislado con antelación en esta entidad federativa, tal como se hace referencia a continuación. En el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de fecha 7 de junio del 2017, se publicó en el suplemento 3 al 45 el decreto número 160, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas
y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en donde el citado decreto se adicionó el inciso JJ a la fracción 3 del artículo 5 para establecer el concepto de violencia política. En esta tesitura resulta necesario nuevamente modificar varias disposiciones de la propia Ley Electoral del Estado y en especial el inciso señalado, en razón de que la denominación de violencia política contenida en el decreto que nos ocupa es diferente a la vigente en la entidad. Los estudios sobre violencia política dan cuenta de la necesidad de legislar sobre este tema. Por ejemplo, un estudio elaborado por la politóloga estadounidense Mona Lena Kroc y publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante las últimas 2 décadas, grandes cambios se han dado encaminados a una mayor igualdad de género en los cargos de elección popular y en general de todo el servicio público. Casi el 90% de los países del mundo se incrementó el porcentaje de participación de las mujeres en las actividades legislativas. Estos cambios fueron impulsados en gran medida por las campañas globales y movimientos de mujeres que relacionan el balance de género en la vida política con un sinnúmero de impactos positivos para las féminas, la democracia y la sociedad. ¿Me regalan agua, por favor? Por su parte, los resultados del estudio realizado por Kristen Gillibrand, abogada política de la ex senadora americana, en donde hace evidente que la misoginia y la sexualización son circunstancias que siguen sufriendo las mujeres que se dedican o intentan ingresar en la política, particularmente en medios tradicionales y en las redes sociales. Internacionalmente se ha denominado con el concepto de backlash o resistencia, mismo que ha preocupado a diversos actores y sectores en el mundo, quienes a final de cuentas le han denominado o se han referido a ello como violencia y acoso político, como violencia contra las mujeres en elecciones o como violencia contra las mujeres en política. Es así que derivado de este catálogo de antecedentes, tanto de carácter internacional como local, damos cuenta y estamos hablando de un fenómeno latente que se mantiene vigente y sigue generando víctimas y menoscabo en los derechos y libertades de las mujeres. Por lo tanto, cuando en política o en general el servicio público se usa de estereotipos o excusas de género para atacar a una mujer o un conjunto de mujeres, el acto de inmediato debe entenderse o tratarse como un caso de violencia en contra de las mujeres, toda vez que, en su mayoría, las intencionalidades y el origen de tales actos sugieren que se dan por una extraña sugerencia que las mujeres, como mujeres, no pertenecen o deben pertenecer al ámbito político o del servicio público. El significado de estas acciones, entonces, es amplificado porque no están dirigidas o focalizadas a una mujer en lo particular, sino que lo que busca es intimidar a otras mujeres con vocación política y con ello evitar que sigan interviniendo y participando en asuntos públicos. Por desgracia, México no está exento de estos actos, aun cuando paso a paso se ha procurado la construcción de un sistema jurídico garantista y que no obstante las luchas de las mujeres y que se han aprobado reformas constitucionales y legales en esta materia de gran calado, aún se mantienen en diversos ámbitos y aspectos de la vida política y social del país este tipo de situaciones.
La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios para el Logro de Igualdad de Género, ha expresado en su estudio denominado Violencia Política en Razón de Género lo siguiente: aunque el artículo primero de nuestra Carta Magna prohíbe expresamente todo tipo de discriminación, las mujeres siguen siendo blanco de estigmatización al respecto de los roles que en razón de nuestro género supone la costumbre que deberíamos cumplir en la sociedad. México es uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial, particularmente con el avance de las mujeres en los asuntos públicos. Se ha desarrollado en los últimos años el fenómeno de violencia política en razón de género. Este tipo de violencia deriva de acciones u omisiones que resultan en impactos diferenciados o afectan desproporcionalmente a una o más mujeres en su participación en la vida política, no por su preparación o capacidad, sino por el simple y sencillo hecho de ser mujer. Aún hay techos de cristal para las mujeres, aún somos invisibles para los espacios de verdadera toma de decisiones. Expresiones como no hay mujeres capaces se siguen utilizando como pretexto para obstaculizar la participación femenina en esferas de la política a todos los niveles. Aún hay mucho camino por andar hacia la igualdad. Visibilizar el problema es un buen inicio. En otro documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres, se establece que las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia, que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto. Son indicadores de una democracia inclusiva. En cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistémica e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección en su caso. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y por tanto invisibilizada y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionen. Por último, además de las reformas ya descritas, complementariamente, con el objetivo de generar una reforma integral, además se proponen reformas de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con la finalidad de que, en el ámbito de sus atribuciones, conozca sobre actos de violencia política o implemente políticas para evitarla. Asimismo, se plantea modificar la Ley de Juventud del Estado de Zacatecas con el objeto que entre este sector de la población se promuevan políticas para evitar la violencia política por razón de género contra las mujeres. Asimismo, se propone modificar la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas para que se integre dentro de las obligaciones de los titulares de las entidades públicas la obligación de evitar actos relacionados con la violencia política y, por último, reformar la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas, por ser el ordenamiento que establece políticas para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en la entidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversos ordenamientos legales en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, el que suscribe su servidor. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales. Continuando con el